producciones que empezaste por cortos que después me parecieron súper interesantes. Hay uno en particular que tú hiciste en 16 milímetros en Nueva York que se llama Witch de Sí, 2002. Quisiera sí. preguntarte sobre cómo fue la experiencia en poder hacer un debut en el cine y más representando un tema musical, que es alguien que lucha por el sueño y que todo es magia ahí. Vengo de una familia de músicos por parte de mi madre y entonces pues toda la música siempre ha estado conmigo desde muy pequeño, ¿no? De hecho, en algún momento como a los 15 años cuando comencé a hacer cine con la cámara de video 8 que decía, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Por la música o me voy por el cine? ¿No? Y al final decidí en el cine porque finalmente decía, bueno, pues a lo mejor con el cine puedo hacer música y es lo que ha ido sucediendo también. Y Wish, que es mi segundo cortometraje que hice en Nueva York, es un corto que habla pues de esos sueños, ¿no? Y de cómo volar a través de la música, en este caso una persona discapacitada que sueña como baila, sueña como a través de la música, ¿no? Y eso es una temática pues que he ido como repitiendo de alguna manera en diferentes películas con lo onírico también, ¿no? Desde esos comienzos. Y sí, está totalmente ligado a la música no solamente por la historia, sino porque también en ese momento hacía la música también de mis cortometrajes, ¿no? Ahí hay una música con guitarra y con un poco de percusión y la música pues era algo que hacía porque estaba rodado en 16 milímetros en blanco y negro y era sin sonido, no había sonido y lo único que lo acompañaba era la música y los sonidos que posteriormente les agregué en postproducción y bueno, y cuentan la historia de este personaje que a través de la música pues viaja, baila y vuelve a vivir un poco esa vida de una persona normal que puede caminar. Tú dijiste que era tu segundo cortometraje, pero no sé si sea el primero puzzle, porque yo tengo entendido de que este, eso fue el tercero, ¿no? O fue Suicide, no, Nota Suicida, ¿no? Y No Y te eso suicidas fue fue el el primero, 11 el ese. segundo es Wish y el tercero que fue el que presenté en cine allá en Nueva York, cuando estuve estudiando allá en Nueva York, fue el de Puzzle, que es el de rompecabezas. Sí, Con razón. sí, Yo sí. sí quiero ser curioso en eso porque yo sé que has trabajado con una variedad de actores que siempre han representado cierta parte del cine cuando uno conoce los cortos, ¿no? En el tema de festival y todo, pero hombre, ¿qué ocurrió con Enrique Palacio segundo? Porque yo nunca volví a saber de él. Ah, pues mira, Enrique Palacio estuvo, un amigo de toda la vida, ¿no? Y él estuvo en la moda muchísimos años y nada, pues sigue haciendo moda todavía, ¿sabes? Al final nunca se fue por el camino de la actuación. Yo lo robé en ese pequeño corto para meterlo en la historia, pero él decidió siempre seguir por el camino de la moda, ¿no? Y para mí fue un privilegio tenerlo ahí en una de los cortometrajes como protagonista, ¿no? Que fue mi primer corto cuando vivía allá en Nueva York. Y bueno, la verdad que la experiencia de trabajar creo que eso siempre lo he tratado de ir creando, ¿no? Como una especie de familia, de ir trabajando con la gente que conozco, con mis amigos, con la gente que se va haciendo familia, ¿no? Alrededor de tantas producciones, ¿no? Y que vas repitiendo con ellos y que es un placer de verdad tener gente cercana en rodaje. Bueno, o por lo menos hay una experiencia en ello de poder trabajar con él. Bueno, qué bueno que le vaya muy bien en la moda. Hay otro, hay otro cortometraje que me pareció buenísimo, que acá tú veas Soy Berretúa. Yo sé que tú lo dirigiste en Eleven, así que de la mano, como es de pronto mezclar un poco ya en el 2007, mezclar un poco más el tema, no sé si ambiguo, recordar viejos tiempos para ponerle, porque yo sé que en el 2003 y pasaron 4 años, en 2007, para volver a retomar. Exacto, sí, bueno, no, o sea, yo me fui de Venezuela en el año 2002, me fui a Nueva York, estudié cine ahí hice mis primeros tres cortos y después de ahí estuve una temporada en México y después me vine a España. Y en España pues estuve trabajando con publicidad, estuve trabajando con videos musicales, estuve haciendo una serie como de trabajo audiovisual y regresé al cortometraje en el 2007, tal como dices, con Eleven, ¿no? Con 11. Y era pues un cortometraje bastante como yo creo que de necesidad de regresar a contar historias en el cine, ¿no? Porque fue un cortometraje que escribí en una sola noche,
Oh, Estaba trabajando en una serie de director de fotografía, escribí una noche, tenía la cámara en ese momento y dije, bueno, oye, tengo la cámara ahorita, tengo los amigos con los que estoy trabajando, los colegas con los que estoy trabajando. Zoe lo conocía también y le dije, mira, tengo esto que acabo de escribir, si te apetece lo rodamos en este fin de semana. Y fue una cosa así voraz, rapidísima y la verdad que fue como experiencia de improvisación, una experiencia maravillosa, ¿no? De volver otra vez ahí, ahí fue donde después ya cogí un poco pues de nuevo ese ritmo de seguir haciendo cortos hasta llegar al largo. y bueno, yo conozco un corto que me fue pasado en la televisión, si no es española de hace mucho tiempo que se llama Way Out. No sé por qué nunca le metieron película. Tenía el aspecto como, no Sí, sé, o un aspecto como cinematográfico, pero de otro país. Porque yo sé que eso fue por Texpan y Cinema Malpaso, si no estoy mal. Pues ujú. ellos hacen buenas historias, pero yo dije, bueno, eso no es pregunta, pero sí se lo quería pues, decir, porque yo dije, lástima, ¿no? Que la serie no cumplió pues, la película, tenía un buen cast, Iván Sí, Sánchez, Jesús Olmeo, o sí, sea, sí, sí. son grandes en este aspecto, aunque sí te quiero preguntar sobre 7MF, ¿no? Que es algo Sí, sobre el tanto, no sé si puedo decir banda, no sé si sí, de pronto un estilo Constantine, un estilo musical, un estilo, sí, 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 no sé, todo eso, entonces quisiera preguntarle sobre la experiencia de ello. sí, sí, no, pues nada, Seven Motherfuckers, que es el 7MF, ¿no? Era un corto que hice realmente bastante divertido. Estaba en ese momento como muy metido en el thriller, ¿no? El thriller de acción y las películas, pues, de crimen, que son películas que me influenciaron mucho en los años 80, ¿no? O sea, crecí yo con películas como Goodfellas, ¿no? Con películas como Casino de Martin Scorsese, ¿no? Y grandes películas también de, qué sé yo, de Fincher, Fight Club, todo esto. Entonces, pues claro, todo lo que son las películas de bandas me interesaba y quería tener esa experiencia también y creé pues este cortometraje que en principio era un piloto de una web serie que había escrito y lo convertí finalmente en un cortometraje de poner a 7 personajes, ¿no? Que se encontraban como con su momento antes de morir con el jefe y recordaban un poco lo que habían hecho ellos como personajes de una banda, ¿no? Entonces, pues fue un corto realmente bastante interesante porque también fue un upgrade del mundo digital en ese momento. Piensa que yo comencé con un cine analógico, comencé con 16 milímetros y después vino la alta definición y con la alta definición vinieron las cámaras de cine de alta definición, que fue lo que sucedió, por ejemplo, con las Red, cuando se comenzaron a utilizar aquí en España, en el mundo del cine, cuando fue la transición un poco de la película al mundo del cine, y esta fue como el primer cortometraje que hice con una producción tal cual como cine, con cámara de cine, y fue una experiencia pues a nivel visual muy, muy interesante. Aún no recuerdo, si no estoy mal, Cinemaran Spain. Si no Sí, estoy mal, que usted, eh, creo que en una entrevista lo dijo, si no estoy mal, pero también en una nota que le hicieron sobre una producción que tú dirigiste. Claro que pues poco se menciona que se llama Bad Sea Fighter, sí. que es algo más distinto, ¿no? Pues es de Malpaso también, entonces, no sé, pienso que es una historia que muchas personas deberían ver, pero poco se ha mencionado, porque de pronto está como alejada algo de su carrera profesional. Sí, bueno, lo que yo creo que estos son como, o sea, Backseat Fighter, que es mi primer largometraje, ¿no? Que está producido por Good Friends Pictures, ¿no? Que también está Cinema del Paso, que es la productora de mi socio. Eh, eh, es un largometraje que es un largometraje raro en España, ¿no? Una película que está producida en España, pero es una película que está en inglés y es una película que pasa en el borde de Estados Unidos y México, ¿no? Entonces yo como latinoamericano aquí en España, pues obviamente traigo un imaginario, ¿no? Un imaginario de Latinoamérica que obviamente pongo puesta en escena aquí en España. Entonces, la película tiene bastantes características que son interesantes a nivel universal, pero sí espero que a lo largo de los años, con todo el cine que siga haciendo, esta película se convierta en una peli de culto de alguna manera, ¿no? Porque es una peli pues, que tiene que chupa mucho ese cine de nuevo de los años 70, 80,
¿no? Que son personajes que están que son outsiders, que están fuera de la ley, ¿no? Todos estos personajes que se encuentran dentro de Backseat Fighter están muy bien caracterizados. Siempre lo que sucede con este tipo de personajes, que son personajes que parecen que están más allá de la ficción, pero que realmente son reales, ¿no? Que es lo que decimos siempre, que la realidad supera la ficción. Y todos estos personajes que aparecían en la película, de alguna manera yo, en la experiencia que había tenido viviendo en diferentes lados, los había conocido, ¿no? O sea, el Bull de Backseat Fighter, o de repente Mark, el policía, ¿no? Todos los personajes que están alrededor. Obviamente participa también ahí Martina García, ¿no? Colombiana, magnífica actriz también dentro de la película. Y bueno, y esa mezcla de esos personajes de ese mundo que está como al borde de la ley. Una de las cosas que yo quería crear aquí en España, que por eso era una película como diferente en España también, era que busqué que fuesen nacionalidades distintas. Al ser en inglés, lo que no quería era un cast completo de españoles hablando inglés, sino un cast de diferentes nacionalidades, y logré tener hasta 17 nacionalidades diferentes en la película, ¿no? Rusos, turcos, españoles, latinos, alemanes, belgas, americanos. Entonces, pues ese mundo que tal vez uno ve en un país multicultural, que siempre hace que sea más universal, fue un poco el universo de Backseat Fighter, ¿no? Como primer universo así imaginario delante de lo que era un largometraje, ¿no? Mi primer largo. Fíjate que hubo medios en el cual de España yo estuve pues indagando que te decían que eras un vampiro porque nunca envejecía, y yo dije, hombre, Mario es del 75. Eso, Bueno, yo creo que eso fueron 25 años viviendo en Venezuela, donde tenemos el mar cerca y tenemos la humedad. Entonces, claro, pues traes toda esa energía. Yo creo siempre que la edad al final está un poco en la energía que tiene cada uno, ¿no? Y la sonrisa, y mantener esa vitalidad, sobre todo en tu trabajo y como persona, ¿no? Y bueno, ahí está. Pues mira, sí, soy el 75. Pero bueno, está bueno ahí que tenga la energía todavía que tenía a los 30 o a los 20 para hacer películas. y además destaca la evolución de su trabajo porque, bueno, ahí no es pregunta, pero sí hay que recalcarlo. En Chop es un buen cortometraje. Otra vez, que es algo de parejas, pero no profundizaremos. Pero creo que ahí es donde la primera vez, si no estoy mal, involucra su productora, creada por usted, Bacano Film, por Belleza Deformada, ¿no? Que fue ya para llegar a Nueva Tierra, si no estoy mal. Y bueno, o sea, Pagano Film es la misma productora que coproduce con Good Friends Pictures y Cinema del Paso Backseat Fighter. Es mi productora con la que produzco también Shock, ¿no? Y a raíz de eso, pues hacemos una unificación de productoras y se crea Good Friends Pictures, que es con mi socio Iván, ¿no? Iván Sánchez, que también es el protagonista de mis dos largometrajes. Y a raíz de eso, pues hacemos pues, todos los proyectos, como dices tú, para llegar a Nueva Tierra, ¿no? Yo que como cortometraje, fue un cortometraje muy interesante porque fue un cortometraje que viajó por todo el mundo. Fue un cortometraje que causó bastante sensación, ¿no? Era un cortometraje muy trepidante, muy cortito, de 3 minutos y medio. También ahí tocaba un poco, pues, uno de mis géneros favoritos también, que es el terror, y jugaba con ese terror psicológico, que algo tiene que ver a lo mejor con mi próxima película, que estamos ahora en preproducción. Y es como todos los géneros. Yo creo que de alguna manera que algo bonito de los cineastas que comienzan con cortometrajes es que al final siempre lo que cuentas en corto, después de alguna manera lo vas a terminar cortando en largo, ¿no? Porque al final son tus obsesiones, son los géneros que te gustan, los que te gustan ver, los que te gusta hacer, ¿no? Y yo creo que pues todos los géneros que hayan pasado por el corto, que eso es lo que está sucediendo, son también géneros que van a repetirse en mis próximas películas, ¿no? Discúlpame que me le adelante. ¿Cuál es la nueva producción? Un título al menos. Bueno, hay dos en la sartén, como decimos en Venezuela, y una de ellas se llama El Olvido, que es un proyecto que llevo ya bastante tiempo, como 10 años con el guión ya escrito y trabajando con él. Y otra es una película que se llama Amor Eterno, que probablemente sea la primera producción que hagamos este año, ¿no? Después de Nueva Tierra. Pero bueno, vamos a Nueva Tierra. Como te dije, he visto su trabajo, pero me hace falta ver Nueva Tierra. Obviamente, Sandra me dijo, con calma, ya te lo pasaremos, ya sabemos cómo es, pero
hay algo importante que hay que destacar. Muchas entrevistas, bueno, mencionan la experiencia, mencionan la experiencia con los actores, pero yo quisiera preguntarte sobre el poder grabar en una parte, yo creo que hermosa, pues de España, que se llama Ribeira Sacra de Laurense. No sé qué de pronto un lugar icónico te gustó más, por qué la decisión de grabar allá, porque es uno de los lugares más bellos y tienen bastante aguas cristalinas, dicen. Entonces, comenta. Claro, pues fíjate, Nueva Tierra parte de una historia que realmente habla de la Tierra como completa, ¿no? Quiere decir, de toda la Tierra, todos los continentes, y yo necesitaba una localización pues que retratara un poco el mundo, no solamente España, ni tampoco solamente América, sino todo el mundo. Y justo cuando esta película viene, porque terminamos la pandemia, yo termino la pandemia, me aparece la idea de Nueva Tierra, obviamente después de todo el confinamiento que tuvimos en el mundo, y creo esta historia universal, ¿no? De volver a contar un poco en ese momento cómo yo veía que podría ser el mundo dentro de 100 años, ¿no? Y para mí el mundo dentro de 100 años tiene mucho sentido de que vuelva al origen, ¿no? El origen, obviamente, tal vez en los países latinoamericanos estamos más conectados con el origen en ese sentido, los países africanos también están más conectados con el origen en ese sentido, y hasta la propia Oceanía, ¿no? Te diría, obviamente, Australia y Nueva Zelanda también siguen conectados con ese propio origen. Europa, al ser un viejo continente, lo que tiene es la historia de toda la humanidad, de alguna manera, de decirlo de esa forma, pero necesitaba pues ese lugar que fuese salvaje, ¿no? Y justo cuando terminé de trabajar con la idea y comencé a escribir el guión, Iván se la conté, subió a Galicia y comenzó a localizar en Galicia pues toda la película. Y mientras él iba localizando, yo le decía, oye, pues mira, me imagino una playa con un acantilado así, esto que es una cosa que yo tengo una idea de, qué sé yo, de una playa en Tailandia, ¿dónde lo podemos conseguir? En Galicia. O una montaña que queda en el medio con un río que baja y no sé cuánto, ¿dónde? Pues en Ribeira Sacra, ¿no? Y entonces pues fue localizando, y mientras yo iba viendo las imágenes, pues iba también ubicando también toda la película, y de ahí es la decisión, ¿no? Quiere decir, cuando lo ves, cuando veas Nueva Tierra, una de las cosas bonitas que tiene es como que estás viendo diferentes partes del mundo, y por eso ahí están muy bien ubicadas también las tribus, porque tienes la tribu africana, tienes la tribu latinoamericana, tienes la tribu europea que está conformada por las Amazonas, y un personaje que se mete en todo ese mundo para rescatar a su hija. Entonces, pues ahí te da pues ese quest, ¿no? Esa lucha por la búsqueda de ese viaje, ¿no? Sí, bueno, me tienes que pasar luego que se estrene la película, algunos contactos, por ejemplo, el de Iván Sánchez, yo lo recuerdo por Besos de Gato, pero también de Andrea y Almar, ¿no? Almar es una excelente actriz que va para grande, ¿no? Pero, hombre, esta pregunta, bueno, me arriesgo a formulársela Sí. antes sin ver la película, pero todo lo que yo he visto en ruedas de prensa, en todo lo que te han cuestionado, no te han cuestionado, digo, este lugar de España o la representación de Nueva Tierra de España será el nuevo jardín de Edén del cine español. Puede ser, ojalá que lo sea. Sería una buena premisa, ¿no? O sea, el otro día me reunía con un actor gallego muy conocido aquí en España, y cuando vio el tráiler de la película dijo, wow, o sea, no, yo que soy gallego, me decía, nunca he visto mi tierra de esa manera. Entonces, claro, es maravilloso de repente, y eso sucede mucho con el cine, redescubrir sitios que a lo mejor has visto, pero nunca lo has visto con los ojos del director, ¿no? Esa nueva visión. Ojalá que pueda ser el nuevo Edén, Jardín del Edén, como dices aquí en España, ¿no? Toda Galicia. Bueno, lo más importante, ¿cómo define su trabajo en una palabra? Yo lo defino como power, ¿no? Lo voy a decir en inglés porque es como ese power, ¿no? Que es levantarte, darle on al switch creativo y tener energía, ¿no? Energía ilimitada, ¿no? Porque el cine es un camino muy largo. Entonces, cada película son 4 o 5 años, porque yo no solamente dirijo, sino que también produzco, hago la fotografía, la escribo. En la última película he hecho hasta la música. Entonces, claro, soy un director que él hace toda su parte de autor. Yo creo que definiría mi trabajo como energía,
Power. Bueno, ya pronto le haré reseña cuando me hagan llegar a películas y que la Claro que vemos y sí, que la, claro que sí, John, claro que sí. que la disfruto. Por último, invita a la gente para que siga tus redes sociales, más que todo para ver Nueva Tierra pronto, en qué plataforma de streaming. Yo sé que Begin Again Films, pero en qué otros medios se pueden también adquirir y también que si hay de pronto alguna rueda de prensa en Colombia presencial o la pasan en el cine, comentar. Claro, pues mira, nada, yo los invito a todos los espectadores del canal de John, que hace unas entrevistas maravillosas, a que vengan Sí. a ver Nueva Tierra. Probablemente sea en el segundo semestre del 2024, este año que estamos, donde estrenemos. Así que a partir de ahí, una vez que esté en cine, seguramente viajaremos por todo el mundo en plataforma. Ojalá que esté, obviamente, en Latinoamérica, que es una parte de mi corazón muy importante, y que pase por Colombia, por Venezuela, por México, por todos los países en plataformas y nada, y los invito a verlas. Nos van a gozar del viaje, van a sufrir en el viaje, pero tiene final feliz, así que creo que eso es lo mejor hoy en día, ¿no? Terminar con finales felices que nos dejen satisfechos al terminar de ver una buena historia. Pues ya las películas últimamente no hay con final feliz, pero espero que esta sea el retorno a eso, porque créame que sí. Un dato importante, bueno, ya la película ya se encuentra registrada en Letterboxd, así que bueno, espero que el que gane con la primera crítica, que se inmortalice ahí. Así que, Mario, gracias por la oportunidad, John, muchas gracias muchísimas por todo el gracias. ánimo y bueno, mucho éxito en Nueva Tierra y bienvenido a nuestro canal. Gracias, mucha suerte. Hasta luego. Ya, saludos.